hola a todo el mundo. Esperamos que hayan estado bien estos año y medio casi de no hacer actividad respecto del canal, ¿no es cierto? Que hayamos pausado nuestros videos, sí, nuestro proyecto. Efectivamente, hubo que volver a un poco a la realidad. Normal, a la realidad. Sí. Pero ahora que por suerte ya está todo eso más, a grandes rasgos bastante terminado, yo creo que vamos a poder tener más tiempo para hacer esto de nuevo y partir nuevamente, reestrenar este proyecto, claro. Y con nuevas ideas que tenemos, pero de momento están el viejo formato. Sí, por mientras están pensándose todavía, pero sí. La idea, claro, que es poder hacer videos, digamos, de mejor calidad y que puedan ser discutidos como más profundamente, como también es parte de nuestro deseo desde el principio. Nuestro interés, de lo que creo que partió, yo creo, sí. De nuestras ganas de explorar otras áreas. Otras áreas, sí. Y bueno, como la mejor idea que tuvimos para volver ahora del hiato, ¿no es cierto?, era justamente hablar de la muerte. Sí. Es decir, de entre todas las opciones que tuvimos, lo planteamos personalmente. A mí, ahora donde estoy trabajando, es un tema que se me relaciona harto. Y por lo mismo me han preguntado hartas veces como por qué me dedico a esto, que es cuidados paliativos, y por qué como trabajar tan cerca de la muerte. Y una de las razones, yo creo, principales fue la experiencia que tuve de muerte la primera experiencia de muerte que tuve, que fue mi abuelo. Y más allá del hecho en sí de la muerte, sino que fue como lo que ocurrió, que fue algo que no se conversó en mi familia. Fue algo que se dejó como de lado. Yo en ese tiempo era niño todavía, de haber tenido 8 años, 10 años. Mi hermano de haber tenido 8. Y mi abuelo entró al hospital. Y eso fue como el fin de la discusión, así como yo no me despedí, no hubo, va a pasar esto, se va a morir, porque yo creo que principalmente porque los niños no afectarlos con el tema de la muerte. Claro. No hablar de eso porque es un tema triste al final. Y dejémoslo un poquitito de lado tal vez. Sí, eso es cierto. Al menos dentro de, digamos, la forma que siempre se nos habla de la muerte, como en esta parte del mundo, Occidente. El occidente, ¿no es cierto? Siempre desde la mirada de como que sí es triste, que sí es un tiempo penoso. Claro. Se llama duelo, después de todo el periodo de recuperarse de la muerte de un ser querido. Y siempre se le ha mirado como eso desde lo negativo. Desde lo negativo y desde lo como, sí, digamos, eso pasa, pero hagamos como que no y que todo pase. Tratemos de seguir lo más normal posible. Concentrémonos en esta otra cosa que es más entretenida, más alegre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por supuesto que surgen ciertas inquietudes con el tema de la muerte. Principalmente, como todo tema, ¿cierto? Comenzar tratando de definir o buscarle como una línea de qué es lo que queremos conversar finalmente, porque para poder ordenar un poco todo. Sí. En ese sentido, una de las formas en las que yo creo que es buena o interesante de abordar el tema de la muerte es justamente desde el punto de vista de la vida. Desde su antagonismo o desde su contraparte. Claro, desde su contraparte, porque si bien no necesariamente es una relación como opuesta, claro, absolutamente como para sacar una imagen perfecta, sí da luces de cómo funciona un poco, a mi juicio al menos. Entonces, yo lo pensaba, el tema de la muerte, por cómo consideramos lo que es vida, y lo que clásicamente consideramos como vida, ¿no es cierto? Que básicamente el mundo de las células y los organismos, tejidos, órganos que se quedan de ahí hacia arriba y que poseen esta calidad de vida porque son una forma que tiene de ordenarse la materia, digamos, que es la misma materia que conforma los objetos que al mismo tiempo consideramos inertes, llámese una piedra o carbón, hidrógeno, de los mismos componentes que... Exactamente. Son los mismos bloques de construcción, por así decirlo, claro. Pero que algo hacen en conjunto que les otorga esta cosa esta cualidad a la que nosotros le llamamos vida. Claro.
y que por tanto la vida termina cuando se pierde esa capacidad de mantener este orden, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí... Este desequilibrio ordenado. Este desequilibrio ordenado. Y ahí nace el tema del concepto de como de la homeostasis, perdón, Homeostasis, sí. que si bien se define como el tratar de mantener el balance interno, en términos generales, sí, pues, es un balance interno, pero no es un balance ordenado, digamos. Claro. Es un balance que tiene su propio desorden ordenado para la realización de sus procesos y que finalmente se le trata de balance, de equilibrio, desde la perspectiva nuestra, desde lo que nosotros nuevamente arbitrariamente, de manera arbitraria consideramos vida. De momento que no es que una piedra, por ejemplo, no esté viva, porque si repasamos un poco lo que acabamos de decir, tiene elementos que la componen, tiene ciertos bloques de construcción, tiene cierto orden, porque claro, está estructurado y tiene una forma determinada, pero carece de algo que nosotros sí consideramos propio de la vida, que es la reproducción. Que es la reproducción, el crecer, el moverse. Ser capaz de transmitir de alguna forma su orden, su estructura, poder replicarla en el tiempo. Sí, que mediante la reproducción, en el caso de los seres que somos sexuados, o el mecanismo que sea atingente a cada organismo, pero eso es un límite o definición que cae más en la parte de lo arbitrario que en lo fundamentado, por así decirlo, en algún criterio más objetivo, que es supuestamente siempre la idea que se busca al hacer una definición, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido, el otro día mirábamos un video de un organismo unicelular en fase de lisis que está terminando su existencia, por así decirlo. Y justamente lo que ocurre es que en el momento en que ya todo se lisa, todo se desparrama en el ambiente. Igual va a ser uno con lo que lo rodeaba. Deja de existir este desequilibrio ordenado, esta capacidad de tener una membrana permeable, de consumir los componentes externos, y pasa a ser... Todos esos componentes se desparraman y pasan a ser parte del mismo ambiente. En caso, por si acaso, el caso de que no sepan, lisis es a grandes rasgos, yo tampoco sé exactamente demasiado, pero es básicamente el proceso mediante el cual una célula se rompe, claro, físicamente. Las barreras de la célula se rompen y se abre y se despamarra, como un globo de agua que se revienta contra una pared, ¿no es cierto? Sí. Dicho eso, sí, porque esa misma célula, asumiendo un medio que no cambia, en algún minuto determinado, por alguna otra razón, empezó a tener cierto ordenamiento, claro, que primero hizo lo más probable que pudiéramos tener como un espacio cerrado dentro de este gran ambiente, esta gran sopa de materiales, claro, y que a partir de ello se fueron organizando de cierta forma para darle ciertas características. Algunas células tienen como cilios, que son como las patitas para poder moverse, necesitan poder interactuar con el ambiente para poder nutrirse, etc. Y finalmente, cuando llega el periodo de muerte, por así decirlo, en este caso correspondería a que la capacidad que tienes de mantener el orden desordenado interno, de mantenerse distinto al ambiente, para mantenerse distinto al ambiente, deja de ser efectivo y termina por desordenarse totalmente, por así decirlo, en términos del ambiente. Y equilibrarse con el ambiente. Pero, como dijimos al principio, si el ambiente siempre fue el mismo y la célula surgió del mismo ambiente, por definición, en ese ambiente, en esta sopa que mencionaba, nunca cambió nada. Claro. Hubo momentos en que estaba la cierta cantidad de materia como más concentrada en ciertas áreas del espacio, pero nunca fue un cambio absoluto de estos materiales con el ambiente. Exactamente. Sí. Fue algo transitorio. Entonces, eso también, continuando con la línea argumentativa de qué es la vida, genera este cuestionamiento del, bueno, si estaba este ser, este organismo que nunca sumó ni restó nada del ambiente, simplemente lo transformó o lo utilizó de alguna forma, me
me trae mucho a la memoria uno de los argumentos que tiene la gente que está como en contra del aborto, Ya. que es esta idea de que la vida comienza con la Con la concepción, concepción. siendo la concepción el momento en que el espermatozoide y el ovocito se fecundan, ¿no es cierto? Y a partir de ello nace el embrión y todo el proceso celular, etc. Pero si uno lo mira con un poco más de detención y aceptamos que las células son vida y que Están tienen vivas. vida y que están vivas, en base a las definiciones que vimos recién, que a mi juicio sí lo cumplen, por así decirlo. Si el espermatozoide estaba vivo y el ovocito estaba vivo, necesariamente lo que aparezca a partir de su unión también está vivo. Pero el tema está en que La vida no partió ahí. no partió ahí de momento que nunca se detuvo la vida. Claro. Solamente se cambió de forma, por así decirlo. Se transformó. Se transformó. Literalmente se transformó, pero nunca sumó ninguna cualidad distinta, única, como para pensar que antes no había vida y que después sí la empezó a ver. Entonces, bueno. Al final, tal vez el tema sería quizá, como hablábamos tal vez de la moral de la vida consciente, en el fondo que es una posibilidad a futuro, pero... Claro, yo creo que ese argumento también tiene sus formas de tomarlo, que yo creo que es muy interesante, pero volviendo, considerando el tema de la vida quizás como más propiamente tal, si uno usa el argumento de que nunca cesó la vida, entonces no puede haber comenzado, entonces bueno, pero ¿en qué lugar comenzó? ¿dónde comenzó? ¿De qué estamos hablando? Entonces uno puede decir que en estricto rigor, si los espermatozoides o el ovocito comenzó en algún minuto, comenzó en alguna parte del aparato reproductivo masculino o femenino respectivamente, bueno, y esas células que le dieron origen, ¿de dónde vienen? Claro. Y uno empieza a hacer el ejercicio de ir para atrás y para atrás y para atrás, inexorablemente se va a llegar a la conclusión de que la vida partió necesariamente con el mismo universo, con lo que fue el Big Bang para la creación de la teoría que tenemos de cómo partió todo, porque todo proceso que ocurrió después de ese segundo uno llegó al punto en el que estamos, con lo que nosotros consideramos vida y la humanidad. Y en ese segundo estaba toda la materia que en el fondo conocemos. Y que en ese minuto estaba todo con total potencialidad de ser todo. Claro. Si la vida nació desde ahí, necesariamente quiere decir que siempre estuvo ahí, por así decirlo. Y que por tanto, si la vida comenzó con el Big Bang, la única forma que tiene de terminar va a ser con la muerte del universo finalmente. Que justamente es cuando todo vuelve al equilibrio. Claro. Cuando ya cuando la entropía es máxima. Cuando la entropía es máxima, cuando ya no haya más calor, más temperatura, cuando no ocurra nada nuevo, que es la teoría de la muerte fría del universo, básicamente. Solamente ahí podemos hablar de que terminó la vida. Claro. Y todo lo que hay entre medio es el proceso. Exactamente, todo lo que hay entre medio es el proceso de cómo va mutando esto, pero nunca se podría hablar, digamos, de un comienzo y un fin propiamente tal. Claro. Porque no lo tiene. Mientras esté sucediendo, es parte del mismo proceso. Lo que pasa es que muchas veces este proceso tiene inicios, por así decirlo, el nacimiento o cada nueva especie, lo contamos como un inicio, pero son toda parte del mismo proceso, del mismo devenir. Porque finalmente esos eventos como pongámosle cuando se pasa a ser, cuando comienza a ser embrión y cuando comienza a ser feto y cuando nace y se pone a interactuar con el mundo, son hitos justamente no porque ocurra algo en particular que de un segundo es una cosa y al otro segundo es algo totalmente distinto, sino que es la seguidilla de actos finalmente. Y por tanto esos hitos son necesariamente arbitrarios, porque nosotros los consideramos importantes, los vemos y le damos una demarcación. Exactamente. Por ejemplo, siempre me ha pasado con el tema como por ejemplo, de la adolescencia, el tránsito entre la niñez, adolescencia y adultez. Claro. No existe un segundo único en el cual nosotros podamos decir dejó de ser niño, claro. Acá es.
Claro. ¿cierto? Hay márgenes, Hay márgenes y nunca existe un punto de corte claro, Claro. porque simplemente no puede existir. Claro, porque es un proceso que... Entonces, me recuerda, por ejemplo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero era como una metáfora de un barco de un tipo griego que iba a la guerra. ¿Ya? Y el barco resultaba dañado, entonces cambiaban las tablas y las partes del barco que se dañaron durante la guerra y las reemplazaban por partes nuevas. Después volvía a ir a la guerra y se rompían otras partes del barco y reemplazaban las tablas, etc. Hasta que llegaba un punto que en términos totales ya habían reemplazado todo el barco que tenían al principio. Entonces la duda es, bueno, estamos frente al mismo barco. Claro. Es como el tema de Heráclito, ningún sujeto cruzado pesa el mismo río. Sí, pues. Entonces, okay, ahí tendríamos dos respuestas. Sí es el mismo barco, no es el mismo barco. Bueno, si sí es el mismo barco, ¿qué es lo que lo hace barco? ¿Dónde está como la personalidad, por así decirlo, del barco original, que sigue estando en este, que lo hace que sea el mismo barco? Claro. O por otro lado podemos decir, no es el mismo barco. Ok, pero entonces, ¿en qué número de tabla que yo cambié dejó de ser el antiguo barco y empezó a ser el nuevo? Oh. Y también me pasa con algunas patologías como neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, que se considera como una de las más clásicas, como para ponerlo en términos extremadamente sencillos, hay una cosa en el cerebro que se acumula que hace que se mueran las otras neuronas. Entonces tenemos a nuestro individuo que conocemos con sus memorias, sus recuerdos, con su vida, con todo lo que ha formado, plasmado. Todo lo que ha sido su vida, ¿no es cierto? Llega un punto en que el paciente, la persona pierde noción de quién era realmente. Entonces si uno pudiera ver con un microscopio todas las células del cerebro, diríamos ya, a partir de qué número de células de neurona que falleció, tal persona dejó de ser ella misma y se transformó en lo que sería la enfermedad, la persona con Alzheimer propiamente tal, que pierde noción de sí mismo. No existe una forma, o no todavía al menos, de poder delimitar esas cosas. Y por eso mismo la vida, todos estos procesos biológicos que mencionamos recién, comparten la misma naturaleza de la vida misma, porque surgen a partir de ella y por tanto no pueden ser distintos de ella. Sí. Si bien pueden manifestarse a través de nuestros sentidos, de cómo lo podemos entender, de manera distinta, fundamentalmente tienen que ser lo mismo. Sí. Y es un tema interesante que yo considero dentro de lo que hacemos constantemente en la vida. Hay un video de, ¿cómo se llama estos amigos de In a Nutshell? Kurt Gesagt. Sí. Es del canal de los pajaritos animados bien... Que están bien animados. Que están muy bien animados y que el contenido es muy bueno. Sí. Tienen un capítulo, un video que es sobre esta idea de la vida, como nuestra vida como personal, y la tratan como de plasmar en un calendario. Y lo que ellos hablan en el fondo, nosotros estamos tan inmersos en nosotros mismos, que en el día a día, que es difícil ser capaz de plasmar todo lo que hemos hecho, lo que somos, en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, y al final estamos como nadando, sosteniéndonos a flote en el fondo en el proceso de la vida, sin saber muy bien a dónde estábamos, como un poco a la deriva. Porque el proceso en sí mismo no somos capaces de entenderlo del todo. Solamente cuando lo miramos hacia atrás podemos decir, tomé una buena decisión, tomé una mala decisión, pero en el momento está en desarrollo, está llevándose a cabo todavía. Sí. Me recordaba un poco a lo que lo mencionabas de Kurt Gesagt. ¿Ya? O la idea en general más bien, de que la idea o lo que uno haga está en desarrollo y que solamente es, digamos, como a posteriori, o cuando terminado ese proceso, si es que se podría decir que está terminado en algún minuto, podemos mirar hacia atrás y ver qué es lo que, digamos, ¿qué es lo que hemos resultado. Claro. A pesar de eso,
sí, también es cierto que durante el hacer el acto determinado, lo mejor de lo que le podemos echar mano es a una noción que tenemos nosotros de qué es lo que estamos haciendo y si se alinea con lo que nosotros pensamos como moralmente, etc. Pero efectivamente solo va a ser después de que podemos hacer una evaluación como más en términos de resultado, por así decirlo. Claro. Y en términos cualitativos de... ¿Fue bueno, fue malo? Sí, porque a pesar de uno haber tenido ciertas nociones al momento de hacer algo, también es cierto que esas nociones cuando cambian, porque lo hacen a lo largo de la vida, también van a cambiar de nuestra perspectiva misma. Y no es porque el hecho, aquello que se hizo, cambió. Porque no cambió, porque ya lo hicimos, está atrás en el pasado, literalmente. Pero sí cambia como el prisma a través del cual lo miramos. Y también, volviendo como total de anclarlo un poco a la muerte ahora, es decir, la seguridad que tenemos es de que las cosas se van a terminar, de que nosotros tenemos un final, que somos finitos, pero aún así como que ese concepto o esa idea generalmente no nos habita en el día a día. No es algo que llevemos constantemente porque estamos ocupados de hacer lo que tenemos que hacer, vivir nuestras relaciones familiares, nuestro trabajo. Y la idea de la muerte siempre parece como algo lejano, algo del futuro, y del futuro lejano probablemente. Y hay un poeta que conocí por una de esas casualidades que se llama Mahfoud Masih, que lo que plantea es que en realidad la muerte no ocurre solo una vez, sino que es algo que ocurre todos los días. Que en realidad todo lo que hacemos, todo lo que somos, todas las actividades que tenemos en el día, terminan en ese momento. Una vez que ocurre el suceso, deja de ser y pasa a ser ya parte del recuerdo, de la memoria, del olvido. Y la muerte no solo la viviríamos una vez, sino que la estamos viviendo día a día, en cada proceso. Lo que mencionaste antes de ver la muerte como algo lejano o algo que no es hasta cierto punto, igual tiene mucho que ver con... pero hace mucho sentido respecto de como esta idea de que cuando alguien fallece, digamos, si es alguien que ya es adulto, mayor, que tenía hartas enfermedades, que inevitablemente se sabía que iba a fallecer porque si es seguro que va a pasar y todas esas condiciones, digamos, aumentan la probabilidad de que ocurra finalmente en ese minuto. La gente, en la mayoría de los casos, igual siempre que lo comenten, van a tratar o van a decir algo así como, pero ya estaba bien que descansara, Ya vivió, claro, no era esperable. se entiende, claro. Pero por ejemplo, al caso contrario, cuando ocurre una muerte, volvemos de problemas técnicos, pero bueno, nada que hacer. Vamos a poner eso de los Simpsons. Sí. Pero para cerrar la idea con la que estábamos hablando, cuando ocurre el fallecimiento de una persona más joven o más, que digamos no era lo esperado que fallecieran a esa edad o en ese minuto, se habla como de que fue una sorpresa o de que fue tan pronto. se fue tan pronto o que se vive con particular dolor porque se vive con extrañeza. Claro, porque no es lo que esperaríamos. No es lo que esperaríamos. Pero lamentablemente muy pocas cosas son lo que esperamos. Pero lo vivimos con una extrañeza tan ajena, tan alienante, que por supuesto que se podría argumentar que se vive de peor forma. Claro. Y que si bien tratar como de darle un sentido o explicaciones como las que estamos tratando ahora, no alivien el dolor de alguien. Sí. Está bien que no lo haga, porque tampoco es el objetivo. Justamente. Ese dolor, ese duelo, tiene que ser vivido de momento que es algo que va a pasar dentro de nuestra dentro de nuestro ser animal, ser naturaleza. Va a pasar y hay que vivirlo, porque es parte de... Y es lo real, en el fondo, es lo que ocurre, es lo que... Exactamente. Esa ausencia no va a dejar de ser, va a estar ahí constantemente.
la persona sigue, entre comillas, como dice, que sigue ahí porque tenemos sus recuerdos, y eso no va a desaparecer. Y ese dolor, en la medida que se vive, uno puede sobrellevarlo o convivir, o aprender a vivir con ese dolor también. Porque no se trata de que el dolor desaparezca, pero Claro. es tratar de entenderlo, de reinterpretarlo y poder ver cómo encaja en la narrativa de nuestra vida finalmente. Porque es lo que... eso es lo que finalmente ayuda a poder llevar ese tipo de situaciones. Yo creo, para intentar redondear un poco el asunto tan amplio como es la muerte y la vida por contraposición, sí, estaba pensando en esto que hablábamos de la muerte como proceso orgánico natural, como poder entenderlo desde el fallecimiento. No sé cómo digamos, desde la parte orgánica, ¿no es cierto? Desde el final desde el término de la vida como proceso biológico, del fallecimiento como una transición. Ese proceso de transición, yo creo que lo que causa, digamos, la ansiedad tan humana como es el no saber qué pasa después de la muerte, es justamente porque no sabemos qué es lo que pasa. Y si hay algo. Si hay algo. Y yo creo, a mi juicio al menos, que simplemente no hay forma de que podamos acceder a eso, porque de haber algo, tiene que ser una forma de organizar la realidad tan distinta a nuestra forma de comprender la vida estando vivos, por así decirlo. Que sería inentendible. Que es simplemente inentendible. No, es algo que no... Es como poder ver un color que no... Claro. Otro color que no sea como los que todos conocemos, con los tres conos de lo humano. Es algo así. Siempre ha estado ahí, pero es algo a lo que no podemos acceder desde nuestro sensorio y de nuestra cognición en este minuto. Y para ponerlo como en algo más que desde la vida, como tú planteas, y cuando tenemos estas fases de pasar de la escuela a la universidad, procesos de grabaciones y todo, uno cuando está en ese proceso, cuando es niño y dice no, va a ser grande, uno no tiene la capacidad de comprender qué es esa nueva realidad porque todavía no la experimenta, no es parte de ella. Es solo algo, una incertidumbre. Claro, algo que va a ocurrir, porque va a crecer, va a pasar esa parte de tu vida, pero hasta que no estés ahí, no tiene explicación, no hay una forma de envolverse en la cabeza en lo que significaría ese cambio radical. Exacto. Uno sabe qué va a pasar, digamos. Uno sabe que va a, en el caso de que la persona sea lo que quiera, entrar a una universidad, sabe que uno va a empezar a trabajar. Claro. En el caso de las personas que quieran ser padre o madre, va a tener su familia. Saben, digamos, el concepto de voy a ser papá, un papá hace tal. Claro. Pero la única forma de entender qué es eso es mediante la vivencia. Claro. Y mientras uno no es universitario, no es estudiante de media, no es trabajador, no se puede, no sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es. Claro. Sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí. Y solamente le podemos dar sentido a todo esto una vez que estamos vivenciándolo. Y en ese minuto podemos darle un nuevo significado y entender qué fue el proceso anterior. Claro. Yo en básica puede incluso que yo no entienda qué es estar en la educación básica. Claro. Así como no entiendo lo que va a ser estar en la educación media. Pero cuando yo esté en la media, yo puedo tratar de entender, de sacar un limpio de qué fue la básica. De qué fue esa experiencia. Exactamente. De qué viví, qué aprendí, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, estando en la media, yo no voy a terminar de entender qué es lo que es, como tampoco voy a entender lo que viene después en la vida adulta. Sí. Y yo creo que ese no saber está bien. Sí. Porque siento que si supiéramos todo, básicamente, si supiéramos esas cosas, atemporalmente, si viviríamos temporalmente, no habría necesidad de hacer nada, porque ya lo entenderíamos. Sí. Y vivenciar las cosas dentro de nuestro casi inalcanzable siglo de vida, justamente le pone un temporizador a todo. Sí. Hace que le da un sentido de premura. Y un sentido de que es único, de que es irrepetible, en el sentido no de que
sino de que no pueda volver a pasar o de que puedan suceder experiencias similares en de otras personas, sino que es eso nomás, ese momento. Exactamente. Bueno, yo creo que esa sería una forma de verlo, como ojalá haya sido, podamos haber comprendido algunas cosas sobre esto de la vida y la muerte, haber podido sacar ideas en limpio, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que... Y yo creo que con eso estaríamos. Por hoy día sí. Así que... Un gusto. Un gusto. Y ha llegado la hora de darle muerte a este video, así que adiós. Lo estamos viendo.